Bienvenidos a este emprendimiento cultural de la Universidad César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue uno de los grandes poetas y narrador que tuvo el Perú. Es considerado uno de los mejores innovadores de la poesía del siglo XX. Siempre un paso por delante de las corrientes literarias. ¿Se habrán dicho alguna vez ustedes qué es el Grupo Norte y en qué se representa con Vallejo? Quédate a escuchar esta gran historia y comencemos. Grupo Norte. En el año 1915 surgió un grupo intelectual en la ciudad de Trujillo, la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, llamada así a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, el 22 de octubre de 1916. Su mayor brillo, difusión e influencia fue alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Antenor Orrego en asociación con Alcides Espelucín. Ese mismo año adoptó el nombre de Grupo Norte. Se constituyó en el centro inspirador y animador de la corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, luego al país entero. Movimiento renovador, con inquietudes sociales y estéticas, en principio con el modernismo, pero fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas, hacia una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el sentimiento que emana para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. Su propósito, según explicó tiempo después Antenor Orrego en el prólogo de Trilce, Poemarios de Vallejo, era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Las primeras reuniones o veladas del grupo se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y en la de Macedonio de la Torre. Solían también trasladarse a las playas cercanas de Buenos Aires, Huanchaco, Las Delicias, así como a las ruinas de Chanchán y La Campiña. La tormentosa vida política del Perú habrá de determinar una diáspora en el grupo. Desde los años de su florecimiento creativo hasta la mitad del siglo, una violencia ciega se volcó sobre la historia del país e impuso un silencio obligado sobre las actividades literarias y artísticas, caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de periódicos. Muchos de los miembros fueron perseguidos, alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. ¿Quiénes conformaron el Grupo Norte? Lo conformaban literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de la diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Formaban parte de este colectivo una treintena de miembros, entre los que destacan Antenor Orrego Espinosa, quien nació el 22 de mayo de 1892 en Cajamarca y falleció el 17 de julio de 1960. Fue filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. Este intelectual, autor de varios libros y director de periódicos y revistas, se convirtió en el orientador estético y filosófico de los integrantes. También tenemos a José Eulogio Garrido, quien nació en Huancabamba el 11 de marzo de 1888 y falleció el 22 de julio de 1967. Fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano, además de estudioso del folclore y del pasado cultural del norte del Perú. También tenemos a César Vallejo. Fue un poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. También tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien nació en Trujillo el 22 de febrero de 1895 y falleció en Lima el 2 de agosto de 1979. Fue un pensador y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Antenor Orrego nació en la hacienda Montán, perteneciente al departamento de Cajamarca.
En 1892, de muy joven, viajó a Trujillo, estudiando en San Carlos y San Marcelo. Posteriormente, ingresó a la UNT, donde estudió Filosofía y Letras. En 1946, se tituló como doctor honoris causa, destacado por su meritorio trabajo. Y en 1914 formó la Bohemia Trujillana, que posteriormente fue nombrado Grupo Norte o Grupo del Centenario, donde se encontró con el reconocido poeta peruano César Vallejo. Llegó a liderar el grupo, que emergió con afanes renovadores no solo en el campo de las letras y el arte, sino también en la política y la filosofía. José Eulogio Garrido Espinosa nació en Huancabamba, Trujillo, el 11 de marzo de 1888. Falleció el 22 de julio de 1967. Fue un escritor, catedrático, universitario y periodista peruano, además de estudioso de folclore y pensador cultural del norte del Perú. César Vallejo, poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente en las letras en Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en Trujillo, La Libertad, el 22 de febrero de 1895 y falleció en Lima el 2 de agosto de 1979. Fue un pensador y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Alcides Espelucín nació el 16 de agosto de 1895 en La Libertad, Perú, y murió en Argentina en 1976. Fue un poeta, educador y político peruano, considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Macedonio de la Torre nació en Usquí, La Libertad, el 27 de enero de 1893 y murió en Lima, 13 de mayo de 1981. Fue un pintor peruano, artista versátil, fogoso y original. Se educó en Europa en la década de 1920 y llevó al Perú la modernidad pictórica, representada por el vanguardismo Fauve y el abstraccionismo 1930. Juan Espejo Asturrizaga nació en Lima el 8 de julio de 1895 y murió el 29 de octubre de 1965. Fue un poeta, narrador, periodista y educador peruano, integrante del Grupo Norte de Trujillo. Fue gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una notable biografía de su etapa peruana, es decir, de 1892 a 1923, antes de su viaje a Europa. Francisco Sandoval Bustamante, más conocido como Francisco Sandoval, nació en Ascope, La Libertad, el 29 de enero de 1902 y murió en Trujillo el 26 de noviembre de 1960. Fue un poeta, periodista y profesor peruano. Fue amigo íntimo de César Vallejo. Ejerció varios años como educador en el Colegio Nacional San Miguel de Piura, por lo que es considerado piurano por adopción. Ciro Alegría fue un escritor, político y periodista. Sus padres fueron José Eliseo Alegría Lynch y María Bazán Lynch. Nació el 4 de noviembre de 1909, Sartimbamba. Luego se fue a estudiar a Trujillo, donde estudió primaria en el Colegio San Juan, siendo su maestro César Vallejo, lo cual tomó como gran aspiración. Integró al Grupo Norte en 1927, viviendo con ideologías y políticas. Fue influida mediante la espiritualidad y moral que tenía Orrego hacia los jóvenes. Ya en 1940 saca la obra Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno en 1941. Ciro Alegría, mediante sus obras, transmite a tomar más conciencia sobre las adversidades de la aparición de las razas indígenas. ¿Qué resaltamos de dicho grupo intelectual? El Grupo Norte eran hacedores de cultura,
tuvieron sensibilidad frente a los grandes problemas y junto a los valores cognitivos. Cultivaron valores profundamente humanos, lograron equilibrar el conocimiento, producto de su sed de aprender y el aspecto estético y afectivo expresado en sus obras y actos. Cabe resaltar la relación entre los miembros del grupo, en especial de César Vallejo, ya que están caracterizados por profundos lazos afectivos que le dieron a tal círculo notas de fraternidad juvenil. Cultivaron los valores cognitivos junto a los valores actitudinales, particularmente el trato fraternal durante sus vidas. El desarrollo del arte y la cultura de los tiempos modernos ya no son como los de antes. A pesar que han surgido diversos grupos literarios o artísticos en el norte del país, no necesariamente son seguidores o continuadores del grupo, pero buscan aportar mejoras a la sociedad. Todos tienen pensamientos y deseos de superación, aportar en el desarrollo y crecimiento de la sociedad y a pesar de las dificultades, no perder ese afán de hacer lo correcto, dar todo con el fin de perseguir tus ideales, junto a otros que tengan iguales pensamientos. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conoces tu riqueza cultural y cuál es tu opinión acerca de este grupo que marca?